¿Qué pasa cuando el titular del fideicomiso, quien aportó, fallece? ¿Qué diferencia hay de un testamento, de una herencia, contra tener un fideicomiso? ¿Lo protege aún más? Bienvenidos a un capítulo más de Platicando con Adriana. El día de hoy me encuentro con el licenciado Alejandro Villa, delegado fiduciario de Banbajío, región noroeste. Bienvenido, Ale. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, el día de hoy vamos a platicar todo acerca de fideicomisos. Pero bueno, les dejo al experto para que nos platiques. Platícanos un poco más de cómo te inicias en este ramo de fideicomisos y en especial en Banbajío. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, en Banbajío voy a cumplir tres años, en pocos días. Ajá. Y en el área fiduciaria tengo un poco más de, casi los 5 años. Anteriormente trabajaba en áreas jurídicas de bancos, pero surgió la oportunidad y pues aquí estamos, ¿no? Muy bien. Esa es la experiencia que traemos de otras instituciones bancarias y pues el haberme adentrado aquí en el banco y todo eso, ya tenemos casi 3 años como titulares de la regional de Noroeste, que es el estado de Sonora y de Baja California. Muy bien, me imagino que es muy activa esta zona en cuanto a fideicomisos por extranjeros. Así es, sí, así es, porque ahorita que lo explique en su momento, las propiedades que están en zona restringida, que son cerca del mar y cerca de frontera, tienen que ser a través de fideicomiso cuando se trate de extranjeros. Muy bien, platícanos qué es un fideicomiso. Un fideicomiso, en palabras sencillas y digeribles, es un contrato o un convenio entre partes o un acuerdo entre partes en la que eligen una tercera parte, o sea, un banco o una institución fiduciaria para que haga X o Y situación que las partes le indiquen a hacer. Eso es como un mandato, pues, como una instrucción que tiene que seguir el fiduciario. Ok, ¿y cuáles son las partes de este fideicomiso? Las partes del fideicomiso son 3. Es fideicomitente, es quien aporta un bien, dígase bien mueble o inmueble. El fiduciario, que es la institución fiduciaria que tiene la calidad de tal, que tiene una autorización por parte del gobierno federal para fungir como tal. Y la tercera parte es el fideicomisario, él o los fideicomisarios, que son las personas físicas o morales que van a recibir el beneficio de ese contrato de fideicomiso. Ok. Entonces, y lo podemos ligar con fideicomisario, beneficiario, para que no se confunda mucho la terminología, ¿no? ¿El fiduciario es específicamente un banco o puede ser alguna otra institución? Pueden ser diversas instituciones, pero en particular se le otorgan los permisos específicamente a los fiduciarios para que hagan X o Y nada más. Por ejemplo, como fiduciario también puede ser las instituciones de seguros, que nada más tienen permiso para fungir como fiduciario en un seguro donde se ingresa al patrimonio el dinero de los asegurados. Sí. Y ya en su momento, cuando ya llega la mayoría de edad el chico o chica del asegurado, se le da el dinero. Es un fideicomiso de ese tipo. Ok. Y le dan permiso a los asegurados para eso. A las instituciones de banca múltiple, como es el caso de nosotros, les pueden otorgar que hagan todos los tipos de fideicomisos o uno en particular. Entonces, las instituciones pueden ser fiduciarias, cualquiera, pero hay unas que son con las características especiales o permisos especiales que otorga el gobierno federal. ¿Qué tipos de fideicomisos hay? Me imagino que hay muchos, a lo mejor danos los más usados. Tipos de fideicomisos hay bastantes. La verdad es que como el fideicomiso es un acuerdo o un contrato que se hace a la medida de las necesidades del cliente. Okay. Existen fideicomisos que son de administración e inversión, fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos de zona restringida, fideicomisos de planeación patrimonial, fideicomisos de pensiones. O sea, hay diferentes cosas. Nada más la finalidad. O sea, si ya una vez que lo observen más a fondo, el fideicomiso es la misma estructura, lo que va a cambiar es los fines del mismo. Algunos van a ser para fines de esto y lo otro, nada más. Ok, perfecto. Me interesa mucho platicar de un fideicomiso patrimonial. Digo, entiendo que estamos en el área de donde se usa mucho todo lo que es zona restringida, pero creo que no tenemos mucho conocimiento a lo mejor de lo que es un fideicomiso patrimonial. ¿En qué consiste un fideicomiso patrimonial? Claro, sí, el fideicomiso patrimonial de manera coloquial, aunque lo entiendan más sencillo, el patrimonial es como aquel, digamos, como
una herencia, un testamento, digamos. Te das cuenta que en un fideicomiso se aporta, la persona que es el fideicomitente, aporta una serie de bienes muebles o inmuebles al patrimonio del fideicomiso, y en el momento que esa persona llegara a fallecer, ya es cuando se hace la transmisión y te evitas todo el trámite de querer contar con la adjudicación hereditaria en juzgado o con notario o lo que sea, ¿no? O sea, básicamente tú puedes ya obtener esa herencia, por decirlo así, con ese fideicomiso sin tener que haber hecho una adjudicación. Exacto, ¿es así como lo entiendo? Sí. Okay. Por ejemplo, en una herencia normal, ya ves que aparece que te dejaron la casa en la tal colonia. Entonces, cuando ya quieres tú quedarte con esa casa en tal colonia, tienes que solicitar o llevar todo el proceso judicial respecto a ya adjudicarte esa propiedad a tu nombre y que ya aparezca en el registro público que es tuya. Ajá. Entonces un proceso distinto. En el caso de un fideicomiso, si es un fideicomiso, digo, depende mucho cómo se estructura el fideicomiso. Sí, de acuerdo. En un mundo muy sencillo. Digo, entiendo muy bien porque además dices que es hecho a la medida. Exacto, entonces creo que en ese sentido puede variar de tu fideicomiso al mío. Sí, exacto. Por eso lo comento así y lo repito porque en muchas ocasiones pueden decir, es que no es así. Entonces es muy genérico, pero en el sentido sencillo es, se fallece el titular o el fideicomitente, llega el beneficiario como hayamos quedado pactado y se le transmite. Se transmite, la persona lo puede recibir o lo puede, no, lo que sea, pero el punto es que te evitas todo un proceso de poder... Eso es siempre y cuando se mantenga dentro de un fideicomiso. Así en el momento que yo lo quiero sacar, esa propiedad ya aplica el reglamento normal, por decir normal, eso. Ajá. Ok. ¿Solo bienes inmuebles se pueden meter en un fideicomiso patrimonial o qué tantos bienes se pueden También se pueden ingresar bienes muebles, ¿no? ¿Qué podría ser un bien mueble? Acciones, cuentas, como dinero, etcétera. Ajá. Okay. Pero sí es importante revisar las limitantes, porque en muchas ocasiones uno dice, voy a poner dinero, voy a poner acciones, y hay bancos que sí lo hacen, hay bancos que no, hay bancos que sí, siempre y sí, tal cosa, pero digo, el sentido común es, en el patrimonio de un fideicomiso se puede aportar bienes muebles e inmuebles. Inmuebles, sabes, casa, terrenos, todo lo que sea. Joyas. Que no se mueva. Bueno, joyas ya sería un bien mueble. Ok. Acciones, o sea, todo ese tipo de cosas se pueden introducir, pero hay que revisar también el riesgo que le tomaría al fiduciario. Si de repente meten acciones de una empresa al fideicomiso, le dejan mucho riesgo al fiduciario porque no sabemos qué vayan a hacer y todas esas cosas, pero se pueden meter todo tipo de... Pues es como una herencia. Exacto, realmente, sí, o sea, si se entiende así. ¿Cuáles son tus principales clientes o a quiénes tú les dirías, piensen en un fideicomiso patrimonial como una opción? ¿Quiénes son? ¿Qué características o qué tipo de cliente es el que crees que le conviene tener un fideicomiso patrimonial? Pues no hay un cliente en particular, no hay un sector de la sociedad que digas, tú tienes que tener. Ajá. Simplemente es, si una persona considera que es necesario tener un fideicomiso o tener protegidas sus propiedades por lo que tú quieras, cualquier pretexto que sea, ese tipo de persona es la que necesita ese fideicomiso. Si la persona lo que busca es asegurar su propiedad y que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente al momento de su fallecimiento a sus herederos o a las personas que deja solitas, entonces hace un fideicomiso. Okay. Y se puede ir manejando, pero la verdad es que el punto es, ¿quién lo necesita? La persona que quiere asegurar el patrimonio después de que ya no esté con nosotros, ¿no? Cuando dices alguien que quiera proteger sus propiedades o que se cumpla a lo mejor lo que está pidiendo en su herencia, ¿qué diferencia hay de un testamento, de una herencia, contra tener un fideicomiso? ¿Lo protege aún más? ¿Contra qué lo protege? Lo protege aún más porque si tú tienes una herencia, al momento que se lleva a cabo, el común denominador es que la gente no deja una herencia como tal, no deja el testamento, ¿no? Sí. Entonces empieza un juicio, sucesorio intestamentario y todo ese relato. Pero si es un mundo feliz donde sí hay un testamento como tal, entonces en ese momento si ya dijeron esa casa es para X o Y persona, puede llegar a existir que otra persona diga, es que a mí me la había prometido, entonces ya le metiste en todo un problema judicial o en un tema al ya que hay le tocaba. Una reclamación. Exacto. Ajá. Y en este caso el fiduciario única y exclusivamente se va a basar a lo que se estableció en el contrato. Okay. Entonces allí si pusieron a Panchito, es para Panchito la propiedad, sea o no sea hijo, sea o no sea familiar. El fideicomitente me dijo, es para Panchito y tan. Entonces te evitas todo ese ¿Hay escándalo. Alguna ley o alguna institución que pueda de alguna forma modificar ese fideicomiso o que lo pueda reclamar o que pueda decir, así no era porque estaba este antecedente? No.
Nada. No, o sea, el fideicomiso se rige él solo y tiene esa autoridad de decir así quedó. Tiene como vida propia, por así decirlo. Sí, obviamente, antes de formalizar el fideicomiso se revisan los antecedentes de lo que van a aportar, que no tengan ningún tipo de tema, etcétera. Y ya después, cuando ya se queda establecido el fideicomiso, si es un fideicomiso que cuenta con propiedades o bienes inmuebles, ese fideicomiso se hace por escritura pública y se presenta al registro público de propiedad de comercio. O sea, está bien de alguna forma está más asegurado que un testamento normal, en donde de pronto puede haber reclamos, puede haber que ya lo grabaron o algún tema por el estilo. Sí, porque no va a estar a la disposición del fideicomitente. Ok, el fideicomiso es como el titular, aunque el dueño es el fideicomisario. Ajá, ¿Correcto? Si es un fideicomiso irrevocable, porque ahí es donde es la importancia. Si es un fideicomiso irrevocable, quiere decir que no te puede decir ya no quiero jugar. Ya te transmito las propiedades al fiduciario. El fiduciario legalmente es el propietario, pero no es como tal, porque el banco no lo dio. El banco no lo considera como uno de sus activos. El banco nada más lo basa en el contrato que se hizo. Entonces, en papelito y en registros públicos, si van e investigan a nombre de Alejandro Villa Propiedades, no va a aparecer fideicomiso 1, 2, 3, 4, fideicomisario Alejandro Villa. Entonces el fiduciario, o sea, nosotros vamos a actuar única y exclusivamente por instrucciones de Alejandro Villa. Claro. El banco no va a poder hacer nada ni deshacer con esa propiedad. Perfecto. Entonces por eso el banco no es el propietario. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa cuando el titular del fideicomiso, quien aportó, fallece? Bueno, se cumpliría con lo que se estableció dentro del contrato. En los contratos patrimoniales se establece dentro de los fines qué se va a hacer con ese inmueble y ya señalan quién o quiénes van a ser los beneficiarios de esa propiedad. Entonces, cuando fallece el titular, se va a llevar a cabo lo que viene en el contratito. Entonces, ¿qué pasa así? No se puede continuar con el fideicomiso de ese titular ya después de que haya fallecido. Se termina al momento que transmitimos todo y la persona que recibe ese beneficio tiene la opción de crear un nuevo fideicomiso, se extingue o nada más indicarnos, mándame la propiedad a mí en mi escritura normalita y ya no hay ni fideicomiso ni nada y esa persona tiene su escritura normalita como mexicano. Ok, ¿y qué pasa si el mismo titular decide ya cancelarlo? ¿De qué forma se puede cancelar o qué implica? El titular puede cancelarlo en cualquier momento. ¿Qué puede instruirnos el titular? Puede instruirnos que se transfieran esos derechos a tercero. Puede decirnos que quiere hacer una sustitución, que ya no quiere ser el fideicomitente o fideicomisario, se hace el cambio, o simplemente nos indica que ya no quiere llevar a cabo la continuidad del fideicomiso. Se manda un documento ratificado, se sigue un procedimiento muy sencillo operativamente hablando. Se paga una cantidad que ya quede establecida en el contrato y se gira la instrucción, vamos y firmamos y todo el mundo feliz. O sea, no hay mayor candado para poder... y me imagino que todo eso se platica, como dices, es un contrato hecho a la medida, así es que todo eso se estará platicando de cómo lo va a querer terminar o quién va a ser su beneficiario, todo eso. Sí, ¿verdad? Todo se explica bien, todo viene dentro de los clausulados, se le platica a los interesados como con manzanitas, o sea, para que les quede bien claro. Y la idea es que tengan muy seguro de lo que están firmando. Perfecto. ¿No? ¿Qué costo tiene hacer un fideicomiso? Quiero pensar que como es un contrato a la medida va a variar, pero ¿hay algún costo? El fideicomiso como tal es perfecto, como dices, o sea, va a variar mucho dependiendo qué tanto tengamos que hacer, cuántas propiedades hay que cuidar, etcétera. Pero si estamos hablando de un fideicomiso que únicamente se va a agregar una propiedad o varias propiedades que se encuentren dentro de la zona restringida para mexicano, se cobran $522 al año con el IVA incluido por esa propiedad. ¿Sí? Ya las propiedades adicionales que quieran incluir dentro del mismo fideicomiso, únicamente propiedad, van a ser $250 masiva adicionales. Ya al año, entonces ahí sigue y cada año va a estar pagando los $522, cada año natural. ¿Sí? O sea, de hoy a 365 me pagas. ¿Tiene alguna vigencia ese fideicomiso? O sea, ¿son algunos años los que está...? Los fideicomisos, por lo general, los patrimoniales, en algunas instituciones no les ponen vigencia, pero sí tienen que tener una vigencia. La vigencia que le establecemos son hasta 50 años. Hasta 50 Una vez que llegue el año 50, o previo a que llegue ese aniversario, se presenta una renovación del fideicomiso por un periodo igual. Pues me parece bastante años suficientes, porque no lo empiezas cuando tienes 10 años, ¿verdad? Exacto, entonces va a estar muy canijo que lo quiera renovar después. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Si quieres dar tus datos, si quieres dar algo en especial de Bambajío que maneje, que ofrece,
Bueno, adelante. No tanto de BanBajío como tal, sino simplemente el que se puedan acercar a nosotros para cualquier duda respecto al fideicomiso, en lo personal, así como abogados. Ahora sí que el comercial si realmente revisamos la documentación, vemos que todo esté bien y la atención es personalizada. Automáticamente un servidor es el que firma, no hay que esperar firmas de ninguna otra ciudad para que puedan ir a realizarlo, ¿no? Y precio y todo, pues ya sería cuestión de revisarlo a detalle. Sí, así es. Y la verdad es que nosotros como inmobiliaria trabajamos mucho con ustedes. Y sí es muy eficiente los tiempos que manejan. Muchas gracias. Tu teléfono, tus datos, por si hay más dudas, por favor, dales tu teléfono. Sí, el teléfono es el 664-110-3656. Es el celular personal de un servidor, ahí pueden llamarme y ahí mismo si quieren en WhatsApp también les mando mi correo y toda la información adicional. Perfecto, pues eso es todo por hoy. Los espero en un capítulo más. Que sean gracias.